un salmo sapiencial, se le denomina así, cuando el objetivo del escritor es enseñar en relación a la sabiduría, para que nosotros tengamos esa cualidad del saber, del comprender y de entender. Este salmo sapiencial se utiliza más que nada para enseñarnos, aconsejarnos, para dotarnos de inteligencia, para que podamos vivir con sabiduría, en cuyos propósitos Dios tiene preparados para nosotros, con el fin de que vivamos vidas virtuosas, vidas rectas y con sentido espiritual. Y bueno, veamos de qué forma el Señor quiere hoy transmitirnos esa inteligencia de su palabra. David en esta porción usa una serie de expresiones proverbiales para exhortar al justo a confiar en el Señor, el cual, desde luego, Dios bendecirá a aquel que confía en Él y sobre todo aquel que no se impaciente. Y veremos algo muy en concreto. Vamos al versículo 1. Miren, me gusta el verso 4. Y en su mayoría, todos quisiéramos que esto se cumpliera. Dice, deleítate a sí mismo en ¿quién? En Jehová. ¿Qué implica deleitarse? ¿Qué implica estar regocijado, contento con el Señor? Y hay una bendición y hay promesa cuando una persona se deleita en Dios, se goza en Dios. Dice, y Él, quien Dios te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Generalmente o habitualmente el cristiano quiere que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Y el verso es hermoso. Mas sin embargo, fíjense cómo inicia el versículo 1. Dios sí quiere concederte las peticiones de tu corazón, pero hay algo que el salmista expone en estos versículos. Verso 1 dice, no te impacientes a causa de ¿quiénes? De los malignos. Y punto número 1. El tema es encontrando el deleite en Dios. Encontrando deleite en Dios. Número 1. Dice, no te impacientes. No te impacientes. ¿Saben algo? Una persona que es lo contrario a ser paciente, que es impacienta, esa persona tiende a ya no deleitarse, a no gozarse, a no disfrutar lo espiritual. El consejo que el Señor nos da en su sabiduría es que seamos pacientes y no necesariamente o específicamente o únicamente a causa de los malignos, sino en un general. El cristiano debe de ser paciente. Y paciente en el hebreo, Javá, significa que sea una persona que sepa esperar, que sepa aguardar, que sepa confiar en Dios. Sé paciente. En la Biblia ser paciente no significa resignación pasiva o simple espera. No, en la Biblia paciente describe un acto de valentía. Acto de valentía y perseverancia en la confianza en Dios. Implica mantener esa fe durante las pruebas, soportar las ofensas sin buscar venganza, confiar en el tiempo de Dios, en la forma de Dios, en el estilo de Dios, considerando siempre que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que el primer consejo en este verso es que seamos pacientes. Aprendamos a esperar en Dios, aprendamos a resistir en el sufrimiento, aprendamos a soportarnos unos a otros con paciencia. De pronto, el esperar en Dios, a veces creemos que es como pérdida de tiempo. Dios ya se tardó, ya no me lo concedió y ya me estoy haciendo grande, la edad se va
los años y tantas cosas. También paciencia, resistir en el sufrimiento, mantenerte firme y leal en la fe frente a dificultades, persecuciones, pruebas y demás. Paciente también con las personas, hermanos. Miren, no todos tenemos la misma capacidad o la misma madurez. No falta quien te ofende, no falta quien te critica, no falta quien de forma imprudente te hace quedar mal. Hay que tenernos paciencia unos a otros. No solo en esperar en Dios en alguna prueba, no solo resistir en el sufrimiento, sino aprender entre nosotros a soportarnos con paciencia. Ser tolerantes, ¿en qué sentido? Hay gente que va empezando, hay gente que tarda para crecer espiritualmente, que de pronto tiende a ser egoísta, envidiosa, imprudente, iracunda. Hay que ser pacientes, mostrando ese amor. ¿Cuál es la palabra que refleja aquí este verso? La impaciencia. No te impacientes. Impaciencia, hermano, significa por lo general arder de cólera, en un sentido de alterarse, encenderse, enardecerse, enojarse, indignarse, irritarse. Una persona que tiende a ser impaciente, que tiende a molestarse, a alterarse, tiene un problema y eso le afecta. Eso obstruye su crecimiento. Me llamó la atención la palabra impaciencia del hebreo hará, que se deriva de otra harar, que tiene que ver con una persona que se seca o se consume. Y hermanos, esto es Biblia, esto es verdad. Una persona que es impaciente se empieza a estresar, se le sube la presión o se le baja la presión, empieza a tener problemas por dentro, el estrés de que es impaciente y en esa impaciencia hasta un paro, un infarto le puede dar. De tal manera que jará significa secarse, consumirse o derretirse. No es bueno a la salud. Espiritualmente no es bueno y físicamente nos hace daño. Nos hace daño salud. Así que, hermanos, paciencia. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la paciencia? Pues empieza a molestarse, empieza a irritarse, empieza a enojarse, empieza a echarle la culpa a todo mundo. Y tiende a desesperarse. Paciencia. ¿Qué pasa muchas veces la gente cuando la impaciencia se apodera de nosotros? Tendemos a retornar, tendemos a desistir, tendemos a decir ya no se puede, ya no se pudo, no lo voy a lograr, no se va a poder, ya se tardó, Dios no me escucha. Oigan, tranquilo. Paciencia. Fíjense, en la Biblia encontramos varios pasajes y de varios personajes que por la impaciencia tuvieron malas consecuencias. Uno de ellos fue la pérdida de autoridad y las bendiciones que estaban para el rey Saúl. Pero a causa de su impaciencia, las cosas para él cambiaron. Su impaciencia lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer. Locamente has hecho, le dice el profeta Samuel. Él actuó de forma impaciente. Otros personajes que tuvieron conflictos familiares y sociales por la impaciencia fue Abraham y Saraí. Sara en ese afán, en un principio era un anhelo, pero después de eso, la impaciencia se apoderó de ella y estaba desesperada ya.
la lleva al colapso, se enoja, se irrita, empieza a molestarse y empieza a hablar con Abraham. Y llégate a mi sierva, y le rogaba. Y en esa impaciencia hubo conflictos familiares y sociales. No solo no es no tener, es mantenerse paciente. Señor, ayúdame. Otros personajes que me dicen de la desesperación y de la ruina de aquel joven que le dice a su papá: dame la heredad. Se entiende que la heredad es cuando una persona muere y queda una heredad. No, él la pide. Su padre viviendo, él le pide la heredad. Y de forma impaciente se la pide, y a prisa se va a disfrutar de esa herencia antes del tiempo, y abandona el hogar, se va a malgastar todo lo que tenía y termina en la miseria. Y resultado de la impaciencia fue la desesperación y su ruina. Por otro lado, ¿qué le dicen de Moisés en un momento de exasperación e impaciencia con el pueblo de Israel? Golpea la piedra en lugar de hablarle como Dios le había dicho. Como consecuencia de ese momento de impaciencia, las consecuencias severas por actuar con ira. Ya no entró a la tierra prometida. Así que, hermanos, una persona impaciente se hace daño espiritualmente y se hace daño físicamente. No solo eso, una persona impaciente tiende a perder autoridad por actuar de forma arrebatada y pierde bendiciones como Saúl. Una persona impaciente empieza a tener problemas familiares y sociales por actuar como Abraham y Sara. Una persona impaciente tiende a quedar en la ruina y en la desesperación como el hijo pródigo. O si de pronto Dios tenía algo bonito, hermoso, preparado para alguno de nosotros, la impaciencia nos lleva a veces a encontrar otras cosas menos los planes que Dios tenía para nosotros. Y lo analizamos hoy. ¿Cuántos jóvenes de pronto por la impaciencia, porque no aprenden a esperar en el tiempo de Dios, terminan en un fracaso? Terminan con una persona en el que no hacen una vida, no tienen estabilidad, por la impaciencia. Es un problema. Por eso es importante que enseñemos sobre la paciencia, porque una persona impaciente tiende a tener problemas espirituales, físicos, familiares, sociales, bendiciones y tantas otras muchas cosas. Así que seamos pacientes. Amén. Esperemos en el tiempo del Señor. Paciencia. Número 2. Vamos por favor en el verso 1. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. Número 2. Ni tengas envidia de los que hacen ¿qué? Iniquidad. Cuando dice la Biblia, consejo número 2, siempre hay algo que agradecerle al Señor. Siempre. Fíjense, el salmista expone esto. No te impacientes a causa de los malignos. Él estaba ya desesperado porque los malignos obtenían de alguna manera algo que a él quizá como el escritor necesitaba, y es probable. Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermanos, ¿por qué envidiar lo que otros logran, lo que otros tienen, lo que otros adquieren? ¿El cristiano puede llegar a envidiar a alguien más? Desde luego que sí, hermano. Desde luego que sí. Si no tenemos cuidado entre nosotros mismos como iglesia o con otras iglesias o con el mundo, podemos llegar a envidiar lo que otros tienen.
Y la envidia es ese resentimiento o la tristeza ante la prosperidad, los logros o las posesiones que alguien más tiene. Más que un simple deseo de tener algo, implica una actitud destructiva que busca despojar al otro de sus bendiciones. Se considera espiritualmente un obstáculo para tener paz. Una persona que ha dejado germinar la envidia generalmente no tiene paz. Está pensando lo que no tiene que pensar, está pensando en lo que otro ha logrado, en cómo lo obtuvo, cómo lo logró. Yo lo quiero, a mí me gusta, ¿por qué él? ¿Por qué yo no? Y debemos de tener cuidado con esto, hermanos. El segundo punto, les menciono, es que mantente agradecido con el Señor. Siempre hay algo que agradecer. ¿Qué puede una persona envidiarle a alguien más? Puede ser el poder, la fama, las herencias, la belleza, el liderazgo, el conocimiento, los bienes materiales, ¿cuántas otras cosas? ¿Por qué envidiar? ¿Sabes? ¿Cómo podemos aprender a dejar de ser envidiosos? Sentir eso, dejar de sentir eso egoísta en el corazón. Bueno, enfócate y dale gracias a Dios por lo que sí tienes, por lo que sí tenemos. A veces estamos más enfocados con las cosas que Dios no nos ha dado y dejamos de darle gracias por lo que ya tenemos. Y creo que todos, con lo que ya tenemos, estamos más que bendecidos. ¿Qué tienes, hermano? ¿Tienes salud? Ya estás bendecido. ¿Tienes un hogar? Ya estás bendecido. Un padre o una madre, ya estás bendecido. ¿Tienes unos hijos? Ya estás bendecido. ¿Tienes un trabajo? Qué bueno. Ya estás bendecido. ¿Tienes un lugar donde descansar? Ya estás bendecido. ¿Tienes una iglesia? Ya estás bendecido. ¿Tienes a alguien quien te predique? Ya estás bendecido. Si analizas las cosas que Dios te ha dado, hermanos, estamos grandemente bendecidos, ¿no cree usted? Ya somos bendecidos. Tienes un lugar donde vivir, donde comer, donde descansar. Fíjense, hay mucha gente, a veces envidiamos lo que otros tienen y no agradecemos lo que tenemos, pero hay más gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Tú estás aquí sentado y tienes salud. ¿Sabes? Hay gente que tiene meses en un hospital. Hay gente que tiene ya una enfermedad incurable. Hay gente que no tiene algo propio. Hay gente que no tiene para estrenar en todo el año. Hay gente que nunca en el año va a tener la oportunidad o tuvo la oportunidad de irse a un buen restaurante a comerse eso que tanto le gusta. Hay gente que no va a estrenar en el año y es que cuando dejamos y analizamos en medio de qué sociedad vivimos, hay mucha gente con mucha necesidad. Cuando me toca ir al hospital, casi siempre salgo reflexionando. Cuida tu salud. Cuida tu salud. Cuando visitas a una persona con algún problema, y si de pronto tú traes una carga, y te das cuenta lo que está pasando el hermano o la visita, te das cuenta que eres grandemente bendecido. Que tu problema sí es grande, pero no se compara con el problema de alguien más. Analízalo, eres bendecido ya. Así que siempre hay algo que agradecer. Siempre.
tantas cosas que agradecerle al Señor. La envidia, hermanos, habla en ese sentido malo, de enojarse, de tener celo. Y eso causa daño también a la salud. Porque no tienes paz y eso influye a la familia. Porque más allá de darle gracias a Dios por lo que tienes, estás codiciando y anhelando y envidiando lo que alguien más ha logrado. Así que estos versículos advierten a que no tengamos envidia por el éxito temporal de quienes obran mal. Pero en un sentido general, usted no tenga envidia por el éxito incluso de aquella persona por la que ha logrado las cosas por el lado bueno. El salmista expresa, no tengan envidia por lo que logra el malo, pero debemos no tener envidia por lo que logra alguien más, sea quien sea. Si de pronto alguien estrena, qué bueno. Si alguien compra, qué bueno. Si alguien crece, qué padre. Deleítate, gózate con la persona que prospera. Pero no tengas envidia ni del malo ni del bueno, ni del incrédulo ni de tu hermano en la fe. Que si Dios le permite la bendición, qué bendición. Amén. Yo soy de las personas que me gozo, no saben cuánto. Cuando de pronto veo que alguien logra algo, compra algo, me siento gozoso. Digo, gracias a Dios por haberlo bendecido, por haberle concedido. No dudo que desde cuando él anhelaba eso. Siente gozo. En el verso 2, por favor. Porque el salmista no quiere que no tengas envidia por el éxito de alguien más que logra las cosas de forma probablemente ilícita, corrupta, de una manera no tan agradable, tan sensata. Dice, porque los malos, habla de los malos, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde, ¿qué? Se secarán. Otra versión lo dice así, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de la primavera pronto se marchitan. Pronto se marchitan. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Y ojo aquí, y aquí está algo que nos confronta a todos. Si usted es una persona que de pronto no es paciente y le añade, aparte envidiosa, ¿sabe quién se va a secar? A ver, ¿sabe quiénes se van a secar? ¿Quiénes se van a marchitar? ¿Quiénes se van a enfermar? Nosotros. Si no aprendemos a ser pacientes, si no aprendemos a ser agradecidos, quienes se van a marchitar, quienes nos vamos a secar, quienes nos vamos a autodestruir, somos nosotros. Somos nosotros. Así que aprenda a ser paciente. Me gusta un salmo allá en Salmo 40, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y es que les dije que paciente en la Biblia es hacer algo cuando de Dios se trata de esperar. Si no, hermano, porque el maligno, dice la palabra, ¿saben qué? Van a pasar como la hierba. Como la hierba que sale, se va a secar, se va a marchitar. Mas sin embargo, hermano, si usted no deja la impaciencia, te me vas a enfermar, te me vas a amargar, te me vas a irritar, vas a andar todo el día molesto, vas a andar gritando, vas a andar enojado, vas a sentir que nada te calienta, que nada te encaja, nada. Y eso es una verdad, la Biblia así lo describe. Te vas a marchitar y peor aún, te me vas a enfermar.
problemas de cabeza, de estrés. Si tú eres impaciente, al rato va a ser como te dispara un ojo así, te entra ya después la migraña, no puedes dormir y ya no tienes paz. Así que debemos de tener paciencia. Algo que a nosotros los mexicanos nos identifica mucho es que somos muy impacientes, en su mayoría. Por eso existen las mexicanadas. De una vez. ¿Vas a esperar? No, de una vez, vámonos. Tendemos a querer resolver las cosas a la brava, así como venga, ya vámonos. A falta de... Por eso luego surge cada problema, cada tragedia, porque el ahí se va, porque no somos pacientes en esperar algo, en organizar algo, en ordenar algo. Al rato terminamos en el fracaso, en el problema. ¿Por qué? Porque somos impacientes. La impaciencia es un problema y la envidia es otro problema serio. Y en el verso 3, por favor. No solo Dios quiere que seas paciente, no solo Dios quiere que seas agradecido. Número 3, Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Sí, confía en Él. Que tu paciencia esté descansando en el Señor. Que lo que de pronto no tienes, lo anheles si Dios lo permite. Confía en Jehová y haz que el bien. Hay veces que somos tentados a hacer el mal. O quizá en qué sentido, el hecho de ya no esperar a Dios, ya no estamos haciendo las cosas bien. Dios quiere que confíes en Él, que esperes en Él. Y que sea Él quien te bendice, quien te sostiene, quien te provee. Confía en Jehová. Y ese es el punto 3, que confiemos en Dios y hagamos el bien. Hay veces cuando de pronto nos llega la impaciencia y la envidia, tendemos a querer lograr las cosas ya no por el lado correcto, ya no por el lado íntegro, honesto, justo. A veces empezamos a ser corruptos. ¿Saben? No hubiera autoridades corruptas si no hubiera una sociedad corrupta. Así de sencillo. El problema es que nosotros tendemos a corromper, a hacer ese medio y todo va de la mano. Confiemos en Dios, esperemos en Él. Y si de pronto alguien ha logrado algo, quizá sea porque aún no estás del todo preparado para recibir lo que anhelas. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hay otra versión que lo dice así: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Me gusta un versículo, hermanos. Miren, vamos a Proverbios 10:22. Sé paciente, aprende a esperar, aprende a agradecer, confía en el Señor haciendo el bien, y a su tiempo Dios te bendecirá conforme a su voluntad. Miren Proverbios 10:22, las bendiciones fíjense, las bendiciones que vienen del Señor, ¿cómo son? La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no solo te enriquece la bendición de Jehová, dice, y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir? Que la bendición de Dios te causa gozo, te causa alegría, te causa deleite. Y es que cuando las cosas vienen del Señor se disfrutan más, se gozan más. A que usted las busque a su manera, a su estilo. Cuando sabes que las cosas vienen porque Dios así las está permitiendo en tu vida, se disfrutan mucho más, son más bonitas. Es, por ejemplo, vamos a ponerlo así: si de pronto tu esposo o tu esposa te llega con un regalo y no se lo pediste, vas a sentir el gozo. En cambio, si tú se lo pides
Ya sientes como, bueno, sí se lo pedí, pero tuve que pedírselo, no. Hay cosas, las bendiciones del Señor se disfrutan más, porque Dios te las concede cuando Él considera que es bueno para tu vida. No solo, hermanos, seamos pacientes, no solo, hermanos, seamos agradecidos, no solo, hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Y número 4, y ahí cerramos en el verso 4. Aprende a deleitarte en el Señor. Aprendamos a deleitarnos en el Señor. Fíjense, aquí hay un versículo hermoso. Todos queremos cosas buenas, lograr tantas cosas, obtener cosas, vivir cierta vida, pero pocos anhelamos deleitarnos en el Señor. En el verso 4 dice, deleítate a sí mismo en quién. Miren, si nosotros como iglesia o la nación entera se deleitara en el Señor nos concedería ¿qué? Las peticiones de nuestro corazón. Si nosotros nos deleitamos en Dios, y hablar del deleite tiene que ver con que te goces, te alegres, te pongas feliz por el hecho de estarte gozando en Dios. En Dios y su palabra. El deleite tiene que ver con una actitud de parte del cristiano en gozarse en la presencia de Dios. Cuando la persona o el cristiano aprende a deleitarse más en Dios, Dios en su bondad le concede las peticiones de su corazón. Y esta enseñanza que escribe el rey David aquí revela que el hacer de Dios tu mayor alegría y buscar una relación íntima con Él, tus deseos cambiarán para alinearse a los planes y a la voluntad del Señor. Cuando esto ocurre, Dios te otorga exactamente lo que anhelas porque Él mismo te ha transformado para que puedas recibir las bendiciones. De pronto Dios no te va a conceder algo en lo que sabe que más allá de hacerte bien, te va a alejar de Él. Cuando la persona aprende a deleitar, y fíjense, ¿dónde está el punto medular de esto? Cuando el cristiano aprende a deleitarse en Dios, ojo aquí, nada le causa tanta alegría como el mismo Dios. Y cuando Él ya está en el riel del deleite en Dios, sin problema Dios puede bendecirte porque sabe que vas a adorar más al Creador que lo que Dios te da. Y eso lo refleja un personaje llamado Abraham. Amaba tanto a Dios que cuando Dios le dice, dame a tu hijo, estaba dispuesto a entregárselo. ¿Saben cuándo se lo dio? Cuando sabía que Abraham encontraría su plenitud en Dios. Si quieres que Dios te bendiga con ciertos anhelos, primero deleítate del Señor. Habemos personas que de pronto anhelamos un trabajo, anhelamos y estamos sirviendo mientras estamos en la iglesia contentos, pero Dios nos llega a bendecir con algo. Y aquello con lo que Dios te envió, en vez de acercarte más a Dios, muchos dejan de servir, se alejan, se apartan, se distancian, porque encontraron más su deleite en la bendición que en aquel que te la dio. ¿Quieres que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? Te las va a conceder Dios cuando Él sepa que esas bendiciones van a ser realmente para ti un crecimiento y van a ser de bendición. Si Él sabe que te vas a apartar o alejar o distanciar de Él, van a pasar años y ahí vas a estar. Porque a veces no es que Dios se tarde en darte algo, sino que nosotros tardamos mucho para deleitarnos plenamente en Dios. Cuando Dios es tu deleite, a ver hermanos, cuando Dios sea tu deleite,
nada, ni la vida, ni la salud, ni la familia, ni un carro, ni una casa, nada. ¿Sabes qué? Por eso Abraham dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No me interesa nada. Deleítate, gózate en él. Yo no sé cuál sea tu anhelo y tu deseo, pero hasta que aprendas a deleitarte plenamente en Dios, el Señor te va a conceder lo que es mejor para tu vida. Amén. Así que deleítate a sí mismo en Jehová y Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Dos hermosas cosas nos enseña esto. Significa encontrar, hermanos, nuestro mayor placer y satisfacción en nuestro Dios por encima de todas las cosas que puedan existir en esta vida. Hace poco en una visita salió el tema de Sara. ¿Ustedes creen que si Dios le pide a Sara, sacrifícame tu hijo, ustedes creen que lo hubiera hecho? A ver, analícenlo. A ver, las que son mamás. A ver, ¿qué opinan las que son mamás? ¿Creen que lo hubiera hecho? Yo digo que no lo hubiera hecho. 9 meses, toda la conexión de mamá y no. Pero se lo pidió a Abraham. Y para Abraham ya, Dios era todo para él. Por eso Dios se lo contó que en su justicia como si lo hubiera sacrificado. Detente, dice. Detente. Qué bendición cuando nos deleitamos en Dios. Él nos concede. Y dos, el Señor concederá las peticiones de tu corazón cuando tu prioridad es conocer y amar a Dios. Mientras esa no sea tu prioridad, vas a dar tumbos por la vida, batallando, buscando tantas cosas. Cuando Dios sea tu prioridad, en verdad, el conocerlo y el amarlo y en deleitarte en Él, Él entonces moldeará tus anhelos. En lugar de concederte deseos egoístas, Dios pone sus propios propósitos en ti y te da lo que realmente necesitas y lo que es para tu bienestar. Hermanos, ojalá y estas 4 cosas te hayan quedado en el corazón. Encontrando el deleite en Dios. 4 cosas. Número 1, sé paciente. Ahí encuentra tu deleite en Dios. Número 2, aprende a ser agradecido. Evita, si de pronto has dejado germinar algo porque alguien más lo ha logrado, Señor, ayúdame a no ser así. Número 3, aprende a confiar en Dios y no dejes de hacer el bien. Y número 4, deleítate en Jehová y Jehová te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Hermanos, gracias. El Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amoroso y soberano Señor, te damos gracias por todo. Bendícenos, Padre Celestial. Y Señor, gracias porque nos enseñas a ser pacientes y eso nos ayuda a nosotros. Evitamos que nuestra salud, Señor, se vea afectada. También la envidia, Señor, no es buena. Es algo que nos produce intranquilidad, no nos da paz, Señor, y también afecta nuestra salud y nuestra vida espiritual. Nos enseñas a confiar en ti, ayúdanos, Señor, a seguir haciendo el bien. Como lo dice tu palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y número 4, ayúdanos, Señor, a encontrar el deleite en ti. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bien, pues
Damos gracias a Dios también por permitir